Con el testimonio de Pablo, nos ubicamos ahora en el libro de Hechos. Si me ayudan, por favor, en el capítulo 21, los versículos del 1 al 16. La lectura bíblica está en el libro de Hechos 21, del 1 al 16. Y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patra. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar a Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome en el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Gracias, Padre amado, por permitirnos leer
nuevamente tu santa palabra. Te pedimos en esta mañana en especial que unjas la vida de nuestro querido hermano José Argudo para que a través de él y el Espíritu Santo podamos entender lo que tú quieres que entendamos sobre estas palabras de Pablo, sobre este libro de Hechos que narra sus aventuras en la prédica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que el amor que Jesús hizo por nosotros podamos emprenderlo y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te pedimos esto, Santo Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor, queridos hermanos. Gracias, querido Cristian, por la lectura de este texto. Ahora sí los saludo formalmente y como me aconsejaban los chicos de producción, voy a estar más o menos por aquí, de esta manera les alcanzo a ver a todos. Creo que en eso pensó Julito al ponerlo acá. Qué bueno, Julito. Bueno, escuchando la oración de Cristian, ora porque el Señor nos habla a través del Espíritu. Y recuerden que el Señor en primer lugar habla al predicador. En primer lugar me habla a mí y a través de mí les habla a ustedes. El problema es que yo soy pecador redimido, pero pecador. Y consecuentemente, ¿cómo me habrá hablado el Señor con esta palabra? En consecuencia, vamos a prestarnos a saber qué es lo que el Señor me dijo a mí para compartirles a ustedes, partiendo de que mucho de lo que vamos a decir en esta mañana efectivamente está dirigido a mí. La semana pasada habíamos dejado al apóstol Pablo en el capítulo 20, despidiéndose de sus hermanos en Mileto, de una manera tan particular, tan amorosa, ¿se acuerdan? Salieron a la playa, se arrodillaron, oraron juntos y lloraron. Lloraban despidiéndole a Pablo. Y debo pensar en qué manera tan hermosa y maravillosa se despidieron. Con ese amor, con ese compañerismo, con esa amistad, con esa unidad que solamente en la iglesia de Jesucristo puede existir. Y ese amor es el que tiene que existir y primar en la iglesia del Señor, en todos los del camino, como nos llamaban en el primer siglo. Arrodillados en la playa, reitero. Y mis hermanos, este sentimiento de amor, esta relación de hermandad, solo es posible cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Solo ese Espíritu de Dios en nosotros nos da la capacidad para amar inclusive al que nos ha ofendido, para amar a aquel que le conocíamos en el mundo, tal vez como un pecador empedernido, como alguien que no merecía que el mundo lo regresara a ver. Pero sin embargo, Dios puso su mirada en él y le perdonó, y lo recogió, y lo hizo santo, y le permite el acceso al lugar santísimo. Una iglesia está constituida, conformada por pecadores redimidos, lo decía al inicio. Unos más, otros menos, pero todos siguiendo a un mismo Dios, guiados por un mismo Espíritu. La palabra de Dios es muy clara en este sentido y siempre tenemos que recurrir a ella para saber qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. Y el Señor Jesús nos decía a nosotros, les decía a los apóstoles que somos sus hermanos, que somos sus amigos. Notemos lo que dice Juan. Ojalá la velocidad de mi Paulito le dé para llegar al texto. Juan capítulo 15, versos 12 al 17. Esto nos dice el Señor Jesús que lo tenemos que pensar y aplicar para ahora, para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Me salto al 17.
esto os mando, que os améis unos a otros. Y hermanos, repito, este debe ser el espíritu de una iglesia verdadera, de una iglesia que obedientemente ama al Señor y acata sus mandamientos. En la iglesia del Señor no puede haber acepción de personas. Así nos lo enseñó el Señor en su misma palabra, Gálatas 3:28. Ya no hay judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, ni esclavo ni libre, ni pobre ni rico. Todos somos uno en Cristo. Esa canción hermosa, ¿se acuerdan? En Cristo somos uno. No la voy a cantar ahora, porque no creo que me salga bien la voz. Pero somos uno en Cristo, definitivamente. Todos somos iguales frente al Señor. Y debo decirles, hermanos queridos, que ahí se entiende cómo nos llenamos de gozo al llegar a la iglesia. ¿Por qué algunos nos quedamos hasta el final, apagando las luces? Yo creo que Paulito debe de estar impaciente con nosotros todos los domingos. ¿A qué hora se van estos para poder recoger las sillas? Para poder limpiar e irme a descansar. Hay muchos que nos quedamos hasta el final. ¿Por qué? Porque nos gusta compartir con los hermanos, abrazarlos, preguntarle cómo estás, cómo has estado, cómo has pasado. Ese gozo que se siente en el Señor, en la comunión, ese gozo solamente viene a través de la presencia del Señor en nuestras vidas. En Cristo somos uno. Ahora, el tema de esta mañana verán el artículo, ahora queríamos tener el boletín, lastimosamente, las ocupaciones de mi hermano Paulito, que es que cobra el córner y entra a cabecear y luego se regresa a tapar la pelota. Hace de todo aquí. No le alcanzó el tiempo, pero el tema dice seguir a Cristo. ¿Hasta dónde? Es la pregunta. ¿Seguir a Cristo? ¿Le seguimos a Cristo? Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a seguirle a Cristo? Y decíamos en la introducción cómo Pablo se despide en Mileto y empieza su viaje a Jerusalén. Recordemos que la iglesia de Jerusalén estaba pasando por grandes dificultades económicas. Y el apóstol Pablo recogió ofrenda para llevarles a ellos. Y esa era una de las razones por la que él tenía en su corazón ir a Jerusalén. Pero era la menor de las razones. Había razones más profundas que le llevaban a hacer eso. Y el texto de Hechos 21 se vuelve de lo más descriptivo, como si se hubiera escrito un diario de viaje. De hecho, estuve revisando el comentario del pastor Pérez Millos. ¿Se acuerdan del pastor Pérez Millos? Uno de los mejores teólogos contemporáneos. Y a ese teólogo famosísimo, de una doctrina sana, extraordinaria, lo tuvimos en Siloé. Lo tuvimos en la carpa, ¿se acuerdan? Qué bendición que fue tenerlo. ¿Sería posible tenerlo otra vez? ¿Será posible? Iglesia, hay que orar, hay que trabajar. Si nos proponemos, podemos tener a ese y otros siervos del Señor aquí en nuestra iglesia predicando el Evangelio. Y decía, el pastor nos pone en su libro, en su texto, inserta una guía de viaje. ¿Sí lo tiene? Miren, no sé si la podemos agrandar, ojalá. Es un diario de viaje. La primera parte es texto del pastor Pérez Millos. Por los datos que Lucas provee en la narración del viaje, podemos trazar un derrotero acerca de cómo Pablo utilizó su tiempo entre la Pascua y Pentecostés. Trazar un derrotero, evidentemente término españolísimo, palabras del pastor Pérez Millos. Y ahí va relatando desde el capítulo 26, como en la primera semana sale de Filipos Pablo con su comitiva, incluyéndole al apóstol Lucas. Después de la fiesta, viaje a Troas, se queda en Troas 5 días. En la segunda semana pasa 7 días en Troas, en el 26. En la tercera semana viaja a Mileto, eso está en el capítulo 20, 13 al 16, 4 días. Cuarta semana viaje de Mileto a Tiro, 21, 4, y es donde estamos. Ahí se quedan un tiempo, viajan a Tolemaida, un día. En la sexta semana pasa un día en Tolemaida, en el 21:7, un día. Viaja a Cesarea,
a Cesarea, 21:8, un día, y en la séptima semana, en la última, antes de llegar a Jerusalén, pasa varios días, 21:10, 15, viaja a Jerusalén en el 21:5, 2 días, llega a Jerusalén 21:17, debe ser 21:15 ahí. Me comí un número, porque lo pasé a Excel si se dan cuenta. Y así el texto nos relata desde el verso 1 lo siguiente. No perdamos de vista el tema. ¿Somos capaces de seguirle a Cristo? Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Pablito nos hacía referencia, me parece, la semana pasada, de lo que implica el término separarnos. En el griego original, la palabra separarnos significa arrancarnos. Es como que nos sacaran a alguien del corazón. Y cuando yo leía ese texto, me acordaba del pastor. Porque la ida del pastor al cielo fue como que nos arrancaran del corazón. Nos sacaron algo que lo teníamos acá dentro de nuestro corazón. Nos lo arrancaron. Y ese dolor es el que sentían los hermanos cuando Pablo decidía separarse de ellos y viajar a Jerusalén. Y sigue el texto por los versos siguientes, me voy al 4. Y hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Los hermanos sentían algo en su corazón, sabían que algo iba a pasar con Pablo. Pensaban que tal vez era la última vez que lo iban a ver. Y por eso le decían, le rogaban a Pablo, no vayas a Jerusalén. Pablo, sin embargo, no les hace caso y persiste en su idea, ya vamos a explicarlo por qué. Pero Pablo y su comitiva, entre las cuales estaba Lucas, ya lo aclaré, llegan a Tiro y lo primero que hacen es ¿qué? Buscar hermanos para congregarse, buscar hermanos para compartir. Y es una cosa hermosa que tenemos que aprender de Pablo. Si ustedes se fijan, Pablo iba de ciudad en ciudad y lo primero que hacía es buscar hermanos con quien congregarse. Es buscar hermanos con quien estar. ¿Cuántos de nosotros viajamos en la ciudad, en el país, algunos al exterior y les coge el domingo? ¿Qué hacen el domingo? ¿Buscan iglesia? ¿O buscan por lo menos la señal de Siloé en YouTube? Pero más que eso, es riquísimo pensar en ir a una iglesia, buscar hermanos para conocerlos. Recuerden que los hermanos en Cristo tenemos un mismo espíritu y qué cosa más rica compartir en otras latitudes con hermanos que hablamos, que sentimos el mismo idioma. Pero reitero, estos hermanos le dicen a Pablo que no suba a Jerusalén. Y decía, cuando estamos en Cristo, cuando el Espíritu Santo de Dios está vivo dentro de nosotros, sentimos lo que los demás hermanos sienten y sentimos más por nuestros hermanos. Sentimos el dolor, la preocupación, los afanes de nuestros hermanos. Llegamos, le vemos a un hermano preocupado, le veo a Paulito con una cara así de serio, él siempre serio, pero de repente con una cara que dista de la que él tiene regularmente. Y me nace preguntarle, Paulito, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Seguro? ¿No necesita nada? ¿Por qué nace eso? Por el amor que debe existir entre cristianos. Y eso es lo que ellos sentían, los amigos y discípulos de Pablo. Sentían, sabían en su interior que no era conveniente que subiera a Jerusalén. Temían por su vida. Se evidenciaba, repito, el amor, la preocupación. Y esto es algo que se tiene que vivir en la iglesia. Recuerdo claramente un texto hermoso de Colosenses 3:4, cuando el Señor nos dice, Colosenses 3:4, cuando Cristo, vuestra vida, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no somos de nosotros. Nuestra vida es del Señor Jesucristo. Nuestra vida está en Cristo, porque fuimos comprados por sangre. Pablo pareciera que no los escucha. Pasan 7 días, salen acompañados todos con sus mujeres y otra vez en la playa
se arrodillan y oran por Pablo. Una imagen muy similar a la que sucedió en Mileto. El texto nos relata que complementan la navegación y que salen de Tiro a Tolemaida. Verso 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo a Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos en ellos un día. 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Me acuerdo aquí del pastor, porque él siempre se burlaba cuando nosotros leíamos Cesarea. No, no es Cesarea, es Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. El apóstol Pablo, Lucas y todos los demás llegan a Tolemaida, se queda un día, pasan a Cesarea, se quedan en casa de Felipe. El evangelista, ¿quién recuerda a Felipe? No todos a la vez, no alcen las manos todos. ¿No se acuerdan de Felipe? ¿Se acuerdan de Felipe, el que se topó con el etíope y le explicó el evangelio? Porque el etíope les dice: ¿cómo voy a entender si no me explican? Y él les explica. Y ese rato el etíope le dice: ¿qué impide que me bautice? Dice: nada, si le tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. 1 y 1, 2. Lo siguiente que debe nacer en el cristiano por efecto del Espíritu Santo en su vida es bautizarse. No existe, lo dije ya alguna vez, en mi humana cabeza y limitada cabeza, la opción de que alguien que le tiene al Señor Jesucristo no haya dado inmediatamente ese paso de fe, de obediencia, de obedecer al Señor y bautizarse. Recuerden que el bautismo, mi hermano Lenin, que es el que prepara a los bautizandos, lo dice: el bautismo no es más que la manifestación exterior de una transformación interior. Testifico ante Dios, ante los hermanos, que soy nueva criatura. Y por eso hizo aquí Julito medio tumba, parece, le decía yo tiene la forma de un sarcófago, pero no me pararon bola. Yo le decía: hágale un poquito más grande porque parece tumba. Y Pablito Urgeles me dijo: no, está bien, porque así aquí muere la vieja criatura. Entonces, bueno, nos quedemos con esa sensación. Pero hay algo más. Felipe era diácono. ¿Se acuerdan cuando nombraron a los 7 diáconos? Cuando había problemas de la falta de atención a las viudas y se quejaban las viudas griegas que no les atendían. Entonces se decide nombrar 7 diáconos, entre ellos Felipe y Esteban. Entonces fueron 7 amigos, 7 hermanos. Pero más todavía, Felipe seguramente, la palabra no lo dice, pero muy seguramente estuvo presente cuando asesinaron a Esteban. ¿Y quién estaba consintiendo la muerte de Esteban? Pablo. Saulo de Tarso entonces, y depositaron su ropa a los pies de Saulo de Tarso, quien consentía con la muerte de Esteban. Volvamos a los pies de Felipe. Llegan y se hospedan en la casa de Felipe, Pablo, Lucas y los demás. ¿Ustedes recibirían en su casa a alguien que asesinó a un amigo, a un hermano suyo? Es difícil en nuestra naturaleza, pero el poder del Espíritu Santo en nuestra vida lo puede lograr. Solamente una comunión permanente con el Señor y manteniendo un Espíritu Santo vivo dentro de nosotros, solo así podemos hacer cosas que el mundo no podría.
que yo no podría, que usted, hermana, no podría, porque es humano. ¿Cómo voy a recibir en la casa a alguien que permitió, consintió que apedrearan a una persona tan especial, tan buena como fue Esteban, el primer mártir de la iglesia? Un santo que cuando moría alzaba la mirada al cielo y se encontraba con Jesús. Y hablaba con Jesús. A esa persona consintió Saulo entonces, que asesinaran. Pero Felipe omite eso. Omite eso y no importa, lo recibe. Es impresionante. Cuando hablamos del amor entre cristianos, entre personas que hemos sido regenerados por un mismo espíritu, no puede existir disensión. Felipe lo comprendió, lo recibió en su casa. Y me acuerdo inmediatamente, tuvo ese mismo espíritu que el Señor Jesucristo en la cruz. Muerto en la cruz, promulga esa frase que es una oración al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que estaba haciendo Felipe es imitar al Señor. Y debo mencionarlo, hermanos, porque el Señor me lo pone en el corazón. Me acuerdo lo que el pastor Loyola dijo la semana pasada, hace 3 semanas, en la Santa Cena. ¿Se acuerdan? Cuando él nos refería el texto de la Santa Cena, usamos siempre 1 Corintios 11, del 27 al 30. Cualquiera que comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. No puede haber disensión entre hermanos. No puede haber diferencias entre hermanos. Si somos de un mismo pensamiento, si somos de una misma unidad, eso lo dijo el pastor Loyola. Pero siento la necesidad de decirlo ahora. Si alguien ofendió a alguien entre hermanos, tiene que pedirle perdón. Si alguien se siente ofendido con alguien, tiene que perdonarle, aun cuando el primero, no le haya pedido perdón. La palabra dice que si así lo haces, ascuas de fuego depositarás sobre su cabeza. No podemos pretender tener una iglesia unida en un mismo espíritu, creciente, rebosante, si mantenemos en nuestro corazón resentimientos con otros hermanos. La palabra de Dios es clara respecto de cómo solucionar problemas entre hermanos. Vaya con él, pídale perdón, converse. Si no le hace caso, repítalo con un testigo y solamente después hágalo público en la congregación. Eso dice la palabra de Dios. Pero no permitamos que esa falta de perdón se convierta en raíz de amargura, como alguna hermana lo decía en el chat, y que eso motive desunión, dificultad en la iglesia del Señor. Si es que no hay unidad, el Señor no nos va a bendecir. Si no hay unidad, el Señor no va a permitir que su iglesia progrese. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y es otro tema candente. Yo suelo conversar con mi hermano Pablito más que todo, con Lenin de vez en cuando. Es un problema esto de la predicación. Hay varias formas de predicación. La homilética, sin embargo, nos determina una forma precisa y adecuada para hacerlo, que es la temática. A otros hermanos, como mi querido Pablito, le encanta la expositiva, que es una bendición también, es hermosa, pero tiene otro sentido. La temática busca centrarse en un tema y no salirse del tema, pero con textos tan hermosos como estos es difícil no salirse del tema. Trato de mantener un esqueleto, una línea que es, soy capaz de seguirle a Cristo. Sin embargo, el texto va hablando durante su estudio, durante su reflexión, y va saliendo. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Y les debo decir que estudié a fondo el texto de Pérez Millos.
Y yo sé que algunos de ustedes tienen el texto, el libro de Hechos. Y si no lo tienen, bájenlo de internet. Está en PDF. El estudio del libro de los Hechos de Samuel Pérez Millos. Y busquen esta parte relativa a las 4 hijas que profetizaban. ¿Y qué dice respecto de lo que significa profecía en estas 4 mujeres? No es un tema para el púlpito, es un tema de estudio doctrinal que lo tenemos que estudiar en algún instante. Estas mujeres no dicen nada en el relato, pero habiendo quedado varios días en casa de Felipe, llega el profeta llamado Agabo, quien ya había profetizado gran hambre de Israel. Recordarán, en Hechos 11:28 hace referencia a que habría gran hambre en Israel en época del emperador Claudio. Y al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, Agabo, como Isaías cuando caminaba descalzo y desnudo, o como el profeta Ahías en Primera de Reyes, que rompe su capa en 2 para demostrar la separación del pueblo de Israel, le quita el cinto a Pablo. Y él ata sus manos y ata sus pies. Y dice el texto, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Veremos más adelante cómo son los judíos los que le cogen a Pablo. Pero le entregan ¿a quién? A los romanos, para que sea juzgado. Le entrega a los gentiles. Ante esta reacción, ante esta profecía, los compañeros de Pablo ya se pueden imaginar cómo reaccionan. Causó un impacto tremendo porque este profeta hablaba verdad, ya se había cumplido la profecía anteriormente y de manera lógica, lo puedo entender, empiezan a rogarle a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén, te van a matar, te van a apresar, te van a latigar, no vayas. Y ante esta reacción, Pablo les contesta y aquí empieza la enseñanza de cómo tenemos que actuar frente al Señor cuando tenemos ante nosotros una meta, un objetivo, servirle al Señor. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún estoy dispuesto, lo agrego yo, a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso dice Pablo. Corto el orden. ¿Quién de aquí está dispuesto a morir por el Señor Jesús? Una mano, 2, 3. Amén. Amén. Debería ser la meta, mi hermano. Debería. Se nos viene a la mente la escena entre Jesús y Pedro, ¿recuerdan? Cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, por el mismo camino, con el mismo destino tal vez. Y Pedro le dice, no entre, Señor Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? Mateo 16:23. Ve, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Palabras de Jesús, palabras que Pablo repite en Colosenses 3:1. Si es cierto que has resucitado, poned la mirada en las cosas de arriba, del cielo, no en las de la tierra. Pablo tenía clarísimo lo que iba a pasar en Jerusalén, pero él tenía en su mente, en su corazón, una sola idea, una sola decisión: obedecer a Jesús. No era otra cosa el pensamiento de él. Toda súplica de sus hermanos, todo ruego era vano. Pablo estaba decidido a obedecer al maestro. Pero además, Pablo estaba preparado.
Él tenía el Espíritu Santo vivo dentro de sí. Él de una manera maravillosa había sido preparado en el desierto, en Arabia. Algunos dicen que tuvo una preparación directa con el mismo Señor Jesús. El texto no lo dice, pero estuvo 3 años en Arabia, en el desierto. Y Pablo estaba listo para lo que venía. Ante la reacción, Pablo les dice que él está dispuesto a morir. Pero eso no quitaba el hecho de que le conmovían. Y más bien los hermanos le provocaban en Pablo una doble dificultad. La una, saber que tenía que ir a sufrir. Y la otra, sentir que sus hermanos que le amaban estaban tan dolidos por él. Que me imagino que es el problema que de uno cuando tiene que separarse de alguien muy querido. Me voy, me da tristeza por separarme, pero más tristeza me da por el dolor que sienten los que se quedan. Pero además, debo decir, hermanos, Pablo la tenía clarísimo. Como diríamos coloquialmente, Pablo tenía la película clarísima. ¿Se acuerdan cuando se quedó ciego después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco? ¿Qué le dice Jesús a Ananías? Eso está en Hechos 9, 15 al 16. Le dice que vaya a devolverle la vista. Y Ananías, muy humanamente, como cualquiera de nosotros, les dice, pero Jesús, si este era el que nos perseguía, nos mataba, y tú quieres que vaya con él. Y Jesús le dice en el texto, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Y en el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Él sabía que tenía que padecer por el Señor Jesucristo. En consecuencia, hermanos, se trata de soberanía de Dios. El tema se trata de soberanía de Dios, de hacer la voluntad soberana de Dios, de hacer la voluntad. Ellos, sus amigos, la tenían clara también, porque ellos habían sido testigos de todo lo que Pablo vivió. Pablito nos contaba cómo estuvo muerto. Hay discusiones teológicas al respecto, doctrinales. Pero él dice que estuvo en el tercer cielo, y para haber estado en el tercer cielo debió haber estado muerto. Eso le pasó a Pablo. Pero es más, después que sale de Éfeso, escribe la segunda carta a los Corintios, que también es otra historia hermosa. Se supone que sería la tercera carta, ¿no, Pablito? Porque la primera se perdió, una primera no hay. Entonces la segunda viene a ser la primera y la segunda viene a ser la tercera. ¿Qué dice segunda de Corintios 11? Pablo, después que salió de Éfeso, lo vi, y antes de este momento, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Vayan pensando si ustedes son capaces de hacer esto. Por el Señor Jesús, si yo soy capaz. Les dije que primero fui confrontado. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso lo vivió Pablo. Noten cómo el libro de los Hechos no contiene toda la historia de Pablo y los apóstoles. Para entenderla hay que ir repasando las cartas pastorales y las cartas, las epístolas. Les recomiendo, ojalá activemos algún rato la librería Gavita. Cuando teníamos nuestra librería en la carpa, tuve la bendición de comprar la Biblia cronológica, que la he usado para hoy. Es una Biblia que intercala los hechos
de manera cronológica, y especialmente en el libro de los Hechos es lindísimo, porque usted comienza con Hechos y ve cómo se van intercalando las cartas a los Efesios, la carta a los Tesalonicenses, la carta primera a los Corintios, luego entra Hechos otra vez, luego la segunda a los Corintios, y va comprendiendo la cronología de la vida de Pablo y sus apóstoles, de Pedro y los demás. Hermanos queridos, el Señor Jesús nos mandó a ser sus testigos. Nos envió a predicar hasta el fin del mundo. El apóstol sabe que su misión era llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. En eso pensaba, ese era su objetivo. La forma, las circunstancias que lo rodeaban estaban bajo el control soberano del Señor. Recordemos como el Señor antes de su partida les había ordenado a los discípulos quedarse en Jerusalén y que no se movieran de ahí hasta que reciban el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y solamente a partir de eso, con el Espíritu Santo en nosotros, podemos estar listos para predicar el Evangelio, para exhortar a los hermanos, solamente con el poder de Dios. A pesar de que Pablo estaba preparado, acuérdense, él era una persona extremadamente culta, era fariseo, hebreo de hebreos, era preparado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, necesitó del Espíritu Santo de Dios para poder presentar el Evangelio del Señor Jesús. Y aquí se me viene otra reflexión. Estoy seguro de que Pablo tenía tanto tesón, tanto afán por perseguir a los cristianos, porque era un tipo convencido de su fe, pero no tenía paz, no tenía identidad, no tenía claridad en el pensamiento Pablo. Esa claridad, ese horizonte lo alcanza solamente cuando le conoce al Señor Jesús, cuando tiene un encuentro personal con Jesús y Jesús transforma la vida de Pablo y lo convierte en el mejor apóstol de los gentiles, en el autor de tantas maravillosas enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios ahora. Antes de Cristo, después de Cristo, un Pablo antes de Cristo, otro Pablo totalmente diferente después de Cristo. Y es lo que nos pasa a los cristianos, es lo que nos pasa a aquellos que hemos estado perdidos en el mundo, sin tener un horizonte claro, sin saber a dónde vamos. Tenemos un encuentro con Cristo y eso nos transforma nuestro ser. Transforma nuestra vida, nuestra óptica, nuestro destino, nuestra perspectiva. Transforma absolutamente todo. Y si ya tenemos esa transformación, que es gracias al Señor, porque Él nos busca primero, pues cosechemos, sembremos, cosechemos, trabajemos, buscando esa comunión necesaria. Eso solamente se logra a través de comunión con Dios, a través de estudio de la palabra. Lo tengo que repetir 20 veces si es necesario. Estudio de la palabra. A través de la oración constante y a través de la comunión entre hermanos. Qué alegría que ahora ya está casi llena la iglesia. Ya no está como al principio. Y debo decir, hermanos, que esto que acabo de decir es la diferencia entre una iglesia viva, entre una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, y una iglesia muerta, y una iglesia tibia. No nos podemos arriesgar, ya lo dije hace un mes exactamente. No nos podemos arriesgar a ser como la iglesia de la Odisea, aquella iglesia de Apocalipsis. Una iglesia que no es ni fría ni caliente, que es tibia, que es indolente, que es ciega, llena de asistentes no cristianos que se mimetizan con el mundo, que no hacen diferencia, que no se les nota. Son cristianos en teoría, son cristianos nominales, pero no evidencian la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pablo quería llegar a Roma. Pablo quería llegar a la capital del imperio. ¿Se acuerdan esa frase? Todos los caminos
conducen a Roma. Por eso quería llegar a Roma. Él tenía clarísimo que tenía que llevar el Evangelio hasta el final del mundo. Y el final del mundo partía de Roma. Él creo que tenía claro en esa referencia que la leí la semana pasada, hace unas 2 semanas, cuando hablaba de Pedro, que decía que el Señor no viene, que no tarda la promesa. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguen al arrepentimiento. Y eso quería el apóstol Pablo. Y quiero hacer una referencia. Si hablo de que Pablo quería cumplir la voluntad de Dios a pesar de nuestra propia vida, de su propia vida, no puedo, me pasa lo mismo que a Pablito, no puedo dejar de acordarme del pastor Roberto. Y he estado pensando, he estado reflexionando. El pastor Roberto tenía una salud extremadamente delicada. Pasó por muchos avatares. Es mi pensamiento, por favor. No sé cuál sería el pensamiento del pastor. Pero digo yo, tal vez si él se hubiera retirado, se hubiera cuidado más, capaz que él estaba aquí todavía. Pero él no se iba a retirar, ¿saben por qué? Él se paró aquí mismo y lo dijo, voy a morir con las botas puestas. Y pienso que si Pablo estaba dispuesto a morir por el Evangelio, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir tenía el pastor Roberto. Él decidió trabajar hasta el último, a pesar de su salud, a pesar del sacrificio que implicaba pastorear una iglesia. Porque pastorear una iglesia no es fácil. Aquí tengo un pastor, preguntémosle a los avatares que tienen que pasar los pastores. Por eso es cuando ustedes a veces muy cariñosamente hablan de que cualquiera de los 3 ancianos podríamos tomar el pastorado. No es fácil, olvídense. Ni sueñen con eso. Difícil. Hay que tener un don especial. Un don como el que tenía Pablo, un don como el que tenía el pastor Roberto, que a pesar de su salud no le importó y estaba dispuesto a sacrificar su propia vida por el Señor Jesucristo. Ese era el objetivo. Pablo quería llegar hasta al extremo de la tierra. Y al igual que el pastor, tenían clara la idea, claro lo que nos enseña el Señor en Mateo, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21. ¿Es fácil seguir a Cristo? ¿Es fácil obedecerlo? La respuesta es no es fácil. Pero hermanos, aquí nace una tercera pregunta. Estaba muy preguntón esta mañana. Conociendo lo que implica seguirle a Cristo, ¿estamos dispuestos a hacerlo como Él lo advierte? ¿Estamos conscientes lo que implica seguir a Jesús de la misma manera como lo hizo Pablo? Es difícil, pero la respuesta está en la palabra de Dios. Cuando sus amigos le dicen a Pablo que desista de ir a Jerusalén y él se niega rotundamente, ¿qué le dicen sus amigos? Hágase la voluntad del Señor. Pablo tenía clarísimo que lo único que tenían que hacer es someter sus deseos, sus angustias, sus pesares a la voluntad de Dios. De la misma manera como Pablo lo estaba haciendo. De la misma manera como Jesús lo hizo en Getsemaní. ¿Se acuerdan? El mismo Señor Jesús luchó con su naturaleza humana. Jesús tenía 2 naturalezas, divina y humana. Y en ese momento sentía la carga de tener que ir a morir en la cruz. Por eso dice Jesús, si te es posible que pase de mí esta copa. Porque sufría y sudó gotas de sangre. Imagínense el dolor que debió sentir Jesús en ese momento. Pablo estaba poniendo en vigencia, en práctica,
lo que el mismo Señor Jesús nos enseñó en la oración de oraciones. ¿Cuál es la oración de oraciones de Pablo? El Padre Nuestro. ¿Y qué le decimos al Padre? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sabemos lo que eso implica. Que se haga la voluntad del Padre en nosotros. Tú moriste por mí, Señor. Por gracia soy salvo. Y no es de mí. Es de ti, un regalo de ti. Y a partir de eso, soy tu hijo, soy de tu propiedad. Ya no soy de mí, soy de ti. Haz de mí lo que tú quieras, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Eso implica seguir a Cristo. Dejar que el Señor nos lleve por donde debamos caminar en su perfecta voluntad. Termino recordando que el afán de Pablo era que todos conocieran el Evangelio. Pero además no quiero terminar sin hacer referencia a algo que un amigo muy querido me compartió. Obviamente yo converso con amigos muy queridos, me toca predicar esto, ¿qué idea tienes? ¿Qué te parece? Yo quiero enfocar esto por acá, ¿qué opinión tienes? Y este amigo querido me escribió y me dijo, nota que Pablo y sus apóstoles pensaban que la venida del Señor Jesús era inminente. La iglesia del primer siglo pensaba que ya mismo venía el Señor Jesús. Ese hecho les llevó a vender sus cosas, sus posesiones. Eso lo pueden leer en Hechos 2:45. Por eso es que la iglesia del primer siglo se deshace de todas las cosas. En consecuencia, Pablo tenía clarísimo la misión de que para que viniera el Señor Jesús tenía que predicar hasta el resto y hasta el final del mundo. Y este amigo querido me decía, ojalá esta sea la motivación de la iglesia del Señor. Y yo agrego, ojalá esa sea la motivación de todos nosotros los que nos congregamos aquí. Que no sea solamente el cumplir un rito, cumplir una obligación, como aquella que manifiesta me voy a misa. Y si llego antes del Evangelio todavía es a tiempo. Antes del sermón, así era, ¿se acuerdan? Y si es que tengo que irme al fútbol el domingo, voy el sábado, porque eso paga lo del domingo. Y en el fútbol me tomaba todas las cervezas del mundo. Pero el otro domingo estaba en misa nuevamente. Para los que esperan el arrebatamiento, para los que esperamos el arrebatamiento del Señor, Primera de Tesalonicenses 4:16, debemos estar activos, predicando el Evangelio, para ser dignos de ser levantados. ¿Han pensado? No todos creen o comparten el arrebatamiento, hay varias doctrinas, pero en esta iglesia creemos en eso. Pero pregunto, si el Señor viniera esta mañana, ahorita, a las nubes, si sonaran trompetas y los muertos primero se levantaran y luego los que estamos vivos fuéramos levantados en cuerpo y alma al cielo, ¿este templo se quedaría vacío? ¿Se quedaría vacío? ¿Se han visto las películas? No se suelen quedar vacíos los templos. No se quedan todos los templos vacíos. Posiblemente. Posiblemente. Pero es que en eso hay que pensar, hermanos queridos. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios no es broma. ¿Creen ustedes que en sus corazones, en sus mentes, si el Señor viene en este momento a las nubes, se va a ir al cielo? Si es así, gloria a Dios y dígalo fuerte, amén. Los que no creen en el arrebatamiento y creen solamente en la segunda venida. También esto es copiado de mi amigo. Creen que en su segunda venida van a reinar
van a estar en el reino milenial reinando la nueva Jerusalén con el Señor. Pues si es así, gloria a Dios. Si no, es el momento, hermanos, de rectificar pasos, rectificar caminos, aprender a obedecer la palabra de Dios, aprender a poner en práctica todo lo que predicamos domingo a domingo. Que se haga verdad lo que se predica en esta iglesia y en todas las iglesias del Señor. Tal como el siervo fiel de la parábola tenemos que estar. Pero el siervo fiel, como lo vive Pablo, obedeciendo a Jesús, estando dispuesto inclusive a morir por él. Sabemos que seguir a Jesús no es fácil, pero si por un momento recordamos que Él nos amó tanto, que fue capaz de venir del cielo, morir por nosotros, y que resucitó y está sentado a la derecha del Padre esperando el momento de llevarnos, que vino para reconciliarnos con el Padre, que vino para sacarnos de esa vana manera de vivir, nuestra reacción debe ser como la de Pablo, seguirle hasta la muerte. Y ahora, mis hermanos, que enfrentamos como iglesia el reto de seguir adelante cuando nuestro pastor terrenal ya no está con nosotros. Ahora, cuando estamos sin pastor, tenemos a nuestro pastor principal, que es Jesús. Es cuando más necesitamos sacrificar nuestros gustos, sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestra comodidad de asiento y ponernos a trabajar por la iglesia. Trabajar por la obra, que no es la obra de los diáconos, no es la obra de los ancianos, es la obra del Señor Jesucristo. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, dijo el Señor Jesús. Que el Señor de la mies ponga obreros en esta iglesia. Que ponga en sus corazones la necesidad de obedecer la palabra de Dios. Y que el Espíritu de Dios, en esta mañana y todos los días, nos confronte en nuestro ser interior. Y que nos pregunte si en verdad estamos dispuestos a seguirle al Señor Jesús, como Pablo lo hizo, como lo hicieron tantos siervos, como lo hizo el pastor Roberto. Y si vamos a realmente sacrificar nuestra comodidad por el Señor Jesús. Que el Señor, a través de su Espíritu, nos ayude en este propósito. Pongámonos en pie. Bendito Señor, Padre del cielo, alabamos tu nombre en esta mañana y te damos gracias por este espacio, por este tiempo que nos permites tener en tu presencia. Gracias por la muerte sacrificial de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, gracias a cuya sangre derramada en la cruz tenemos acceso al lugar santísimo. Gracias por esa palabra escrita hace tantos siglos que ahora nos sirve para redarguirnos, para confrontarnos, para recordar que tú moriste por nosotros en la cruz y que tú nos dejaste la gran comisión, nos dejaste el deber de amarnos los unos a los otros y de predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Te pedimos, Señor, seas tú bendiciendo a cada uno de los miembros de esta iglesia. Seas en este día, en esta noche, hablándoles particularmente a cada uno de nosotros, Señor. Y recordándole lo que tu palabra dice, no lo que les haya dicho yo, sino ha sido inspirado por tu Espíritu. Lo que tu palabra dice, Señor, esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada a dos filos y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que confronte nuestras vidas, Señor, y que podamos tener el valor, que podamos tener la valentía, la fuerza de, dejando nuestra posición cómoda en la silla, estemos dispuestos a servirte hasta morir por ti, como lo hicieron tantos siervos que tú usaste en tu vida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te agradecemos por este día. Bendícenos durante el resto del día. No nos abandones. Y que esta semana sea una semana diferente, llena de tu Espíritu,
y que no dejemos de predicar el Evangelio por el cual tú moriste, Señor. En el nombre santo de Jesús. Amén. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.